Hola. Hola. ¿Cómo va por año en este ratón de biblioteca? Leyendo un poquito más fuerte. El último que quiero traer del maestro. Hice dos, no sé si se llaman los poemas. Parecen dos narrativas breves, pero bueno, vamos a suponer que son poemas. ¿Forman parte del libro tuyo o no? No, todavía no. Sí, el primero. El show más fuerte está este. Que se me ocurrió pensar a Palacios cuando vienen a buscarlo. Viene Cronos con su reloj para saber la hora. La Virgen. Ay, qué momento ese, me acuerdo. Y aparecen ahí, en el lecho de muerte de Palacios. ¿Querés que lo lea? Dale. El título es 1854-1880. Recordemos que él nació en el 54 y en el 80 va a decir. Leguas tan anchas como el horizonte mismo buscan las huellas de sus pasos. La Virgen, pensativa y ansiosa, espera tranquila su llegada. Llora la poesía sobre un tintero vacío en un rancho olvidado. Las sombras cubren las hablas de los pueblos de provincia. Ángeles y demonios se disputan el alma de uno de los más grandes poetas que parió nuestro país. El febrero del 17, caluroso y húmedo, es el día de la partida. Cronos, con toda exactitud confirma, con voz clara y pausada. 62 años. Muere Palacios. Ella, la gran señora que siempre lo trató muy de cerca, a los pies de su cama esboza una tímida sonrisa. El poeta deja su simiente, libros que pasarán de generación en generación, sus pensamientos más viscerales, su vida, sus letras. Mi nombre es Pedro Palacios. Con el correr de los tiempos, las nuevas generaciones casi lo desconocerán. Simplemente me llamarán Alma Fuerte. 62 años, qué joven, ¿no? Pero en esa época eran los 80 de hoy. Sí, pero Tenemos que tener eso en cuenta. la verdad que Usted tiene algo hermoso ahí para leer. muy joven. No, Sí, no va a leer eso tan lindo que tiene ahí. no, después lo voy a hablarles y quería mostrar esta Atlas de Literatura Latinoamericana, Arquitectura Inestable, que bueno, edición de Clara Obligado, ilustraciones de Agustín Comoto. Ambos son argentinos que están exiliados en España. Les muestro que está excelente este libro. Escucharon bien, exiliados. Bueno, Suena muy 70, ¿no? sí, Clara se fue en la época de la dictadura militar y bueno, y el dibujante hace 20 años más o menos. Dibujó el libro un argentino. Y ella también es argentina. argentina que reside ahí en España. Bueno, este atlas, la verdad que está excelente. Dice, un itinerario del libro, una cartografía que refleja qué leen los autores y autoras de hoy, qué nos recomendarían, qué textos del viejo canon perviven o se deben sumar, cuáles son los vasos comunicantes entre actualidad y tradición, inestable, apasionado, intergeneracional. Este atlas representa un cambio de perspectiva, una nueva forma de asomarse a una literatura en estado de ebullición. La verdad que está muy bueno porque a los autores ya consagrados no los pone en este libro, sino a los contemporáneos. ¿Mostró el libro la tapa? Sí, está excelente. Es un libro a 4 colores. Excelente aparte todo, porque les quería mostrar Los dibujos están buenos. los dibujos, por ejemplo. Sí, son muy lindos, la verdad que están... Todo, Mirá lo que es eso. es excelente. Aparte de una hoja muy gruesa, a veces 120 está aquí. De papel de ilustración, nada, no de obra. Es papel muy grueso. Pero aparte que son 20 escritores, 20 países, ¿no? De todo lo que es Latinoamérica. Creo que es eso. Qué cosa linda. Hermoso, la verdad que Trabaja los colores rojo, negro y blanco. sí. Y ahora les voy a contar bien de qué autores se trata. Este libro salió en el 2022
Y bueno, es actual, ¿no? A pesar de que ya tiene unos años. Dice Antonio Di Benedetto por Federico Falco, Sara Gallardo también por Falco, José Hernández por Martín Coan, Silvina Ocampo por Mariana Enríquez, todas aparte son todos reconocidos. Sí, todos. Alejandra Pizarnik por María Negroni, Manuel Puig por Elsa Drukarov, siempre me... Esa no la conozco. Sí, ¿Qué yo la conocida? conozco, sí. Eve Ward por Valeria Correa Fit, Rodolfo Walsh por Leila Guerriero, que en un rato voy a leer Algo de eso, sí. esto que escribió sobre Rodolfo Walsh. Jaime Sáenz por Edmundo Paz Soldán, Adela Zamudio por Liliana Colanzi, Joao Guimaraes Rosa por Juan Cárdenas, Clarice Lispector por Florencia del Campo. Capaz les parece, bueno, una pesadez que lea todo, pero es importante, siempre yo me pongo a investigar, ¿no? Cuando se hacen antologías, y me interesa saber. Y sí, uno es curioso. Para lo que escribe, ¿no? Totalmente. Bueno, Clarice Lispector por Florencia del Campo, Las mujeres del boom, que habla también sobre las esposas, todas las que acompañaron a los grandes autores del boom Sí. latinoamericano. Nubladas por completo. Que siempre totalmente invisibilizadas, entonces, Total. bueno, acá se las hace visibles. Después, Roberto Bolaño por Andrés Neumann, Pero ese es primo. Marta Brunet por Lina Mernal, bueno, Meruane, Gabriela Mistral por Julio Prieto, Nicanor Parra por Vince, Fernando Molano por Héctor Paciolince, Marbel Moreno por Javier Alarcón, José Eustacio Rivera por Eduardo Becerra, José Asunción Silva por Achemí, Carmen Lira por Mónica Alvisúrez, Guillermo Cabrera Infante por Matilde Sánchez, Lorenzo García Vega por Batista, José Lezama Lima por Menéndez, Virgilio Piñera por Francisca Noguerol. Bueno, y después... Si tenemos en cuenta que es toda América eso, ¿no? Totalmente. Habla de Lupe Rumazo, Salvador Salazar, Luis de León, Augusto Monterroso, Nelly Campobello, Leonora Carrington, María Luisa Helio, Elena Garro, después Jorge Ibargüen Goitía, después Carlos Martínez Rivas, Rogelio Sinán, Augusto Roa Bastos, Carlos Fajardo, el Inca Garcilaso por Clara Obligado, la compiladora, Julio Ramón Ribeiro, Blanca Varela, Julia de Burgos, Camila Ureña, Marosa Di Giorgio, Feliberto Hernández, Mario Lebrero, Rafael Cárdenas, Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra y Elizabeth Young. La verdad que aplaudo. Sí, es impresionante. 28 me dijo. No, son 20 países. 20 países. Y... Qué bárbaro. La cantidad de escritores. Pero no solamente los escritores, sino, bueno, los que comentan La cada... investigación que hizo cada uno, ¿no? Claro, es este atlas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Qué bárbaro, maravilla. La verdad que mis felicitaciones a Claro Obligado y a todos los que participaron, Impresionante, al dibujante, la Es verdad el que... tiempo que habrá llevado eso. Tiene que pero trabajar eso. aparte está excelente. A mí me encanta investigar, me encanta enterarme, ¿no? De autores, Sí. porque a veces capaz Aparte que son uno... son bien nuestros, ¿no? Claro, uno muchas veces tiene en cuenta más a los autores europeos Sí, o autoras bueno. europeas y no a los latinoamericanos, Sí, ¿no? mucha publicidad también. También. Bueno, yo les quería contar más o menos de qué iba a tratar el programa de hoy. Lo vamos a escuchar al diputado nacional mandato cumplido, Osvaldo Nemirovsky. Él, nos va a hablar del periodismo. Ya dentro de un ratito lo escuchamos. Después, la autobiografía de Rodolfo Walsh. Susana Oviedo, desde España, nos va a contar de Querido Haroldo, que está haciendo allá en Zamora, y bueno, nos va a contar bien, fue el estreno el otro día. Después Fabio Nalé, poeta y escritor mapuche, también su columna semanal, y Víctor Hugo Ledesma nos presenta su libro Cuentos de Amor y Sal. Así que tenemos un programa. Todo eso, vamos a tener que hacer Tenemos algo. un montón de cosas, Sí. así que bueno, escuchemos a nuestros invitados. Totalmente. También en el programa de hoy vamos a escuchar a Rubén Valle, que es periodista y escritor de Mendoza, y a Luis Benítez hablándonos de un poeta. Hola, buen día. 7 de junio, Día del Periodista. Más allá de los saludos y las congratulaciones a los que ejercen la tarea de trabajadores de prensa, no está de más recordar que este día se recuerda con casi el 70% de los periodistas cobrando salarios o viviendo por abajo de la línea de pobreza. De cualquier manera, es un día que hay que recordar, ¿no? Desde aquel momento en que Mariano Moreno dio el puntapié inicial a lo que era la prensa en la Argentina. Yo creo que es importante la tarea que hacen, no aumentada desde mitos autoelogiosos como custodios de la democracia, molestos para el poder, imprescindibles. No, creo que su tarea de informar y construir memoria es lo suficientemente positiva como para que los recordemos y para que valoremos la tarea de la prensa. Y más en este momento en donde a su mala condición laboral se suma un hostigamiento permanente por parte del presidente Milei y de su gobierno, que de una manera canalla, diría yo, atacan a periodistas de todas las posiciones políticas, porque en definitiva no toleran de una manera patológica la mínima crítica a lo que este gobierno está haciendo. Y lo que este gobierno está haciendo no solamente merece críticas al por mayor, sino fuerte repudio de toda la sociedad. Un saludo a los periodistas y sobre todo a los que son atacados por Milei y por los libertarios. Rodolfo Walsh. Cuando era chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después descubrí que podía pronunciarse como dos jambos aliterados, y eso me gustó. Nací en Choel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente,
A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y a celadores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el Nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante 4 años más, porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo como tantas veces. En el año 1953 le escribí este poema a Enriqueta Muñiz, una periodista española que colaboró conmigo en la investigación de Operación Masacre. Llámame Juan, sálvame de ser innumerable como las hojas y los días. Mi alma está pronta a desgajarse en fragmentos pegajosos. Únelos con el hilo de mi nombre. Sálvame de hundirme en las entrañas de las cosas, de ser el escorpión, la espina, la rosa intacta, el nudo que sangra en la madera, el aire, las piedras, los gusanos, todas las cosas que me llaman. Pronuncia el rito, la palabra convoca, que designa, que dice entre océanos de tiempo, que no quiere hundirse todavía. Garantízame, repíteme, invéntame, llámame, mírame, perdido, simplemente como un niño entre voraces sombras. ¿Acaso es tiempo de mirar a aquel que asoma en la plural profecía de los dientes? Hombre último, raíz ensimismada, prometida a la injuria de los tiempos. Eterno, sin embargo, relativamente eterno, más eterno que presunciones de alma. Disperso,
polvo de los siglos, animará otras horas, cuando ya no existan mi nombre y mi recuerdo. Tranquilo espera el derrumbe de los signos, la risa, el odio, las canciones, el miedo, la ira, la palabra. Su gesto natural de espera es la sonrisa. Una sonrisa es imagen de la muerte. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Rodolfo Walsh, no hay un final. Hay un principio. Nació en Lamarque, provincia de Río Negro, Argentina, el 9 de enero de 1927, pero no hay un final. El 25 de marzo de 1977, con el país bajo la dictadura militar que había tomado el poder el año anterior, Rodolfo Walsh despachó por correo a diarios y revistas un texto en el que había trabajado durante meses. Carta abierta a la Junta Militar, en el que decía, entre otras cosas, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración. Después se dirigió a una cita clandestina con un compañero del grupo Montoneros, una organización armada de izquierda a la que pertenecía con el cargo de oficial primero, pero fue emboscado por un grupo de tareas de la Armada y todas las versiones señalan que lo mataron ahí mismo. Su cuerpo nunca apareció. Hay un principio, no hay un final. Lo que hubo entre una cosa y otra fue una mutación extraordinaria. Un hombre que en 1955, a los 28, era escritor de cuentos policiales, traductor del inglés, ex militante de la Alianza Libertadora Nacionalista, una agrupación de derecha, partidario de la Revolución Libertadora, una coalición cívico-militar que había derrocado a Perón y que un año después era exactamente lo contrario. Esa mutación fue causada por la misma materia de la cual estaba hecho, palabras. El 9 de junio de 1956, militares partidarios de Perón intentaron un levantamiento contra el gobierno, que fue desbaratado. El Estado fusiló a muchos de los insurrectos, entre ellos a un grupo de civiles reunidos en un departamento, la mayoría de ellos con el único fin de ver una pelea de boxeo. El fusilamiento se llevó a cabo en un basural de la localidad de José León Suárez. 5 murieron, 7 lograron escapar. A 6 meses de esos hechos, Rodolfo Walsh estaba en un bar con un amigo que murmuró la frase que lo cambió todo. Hay un fusilado que vive. 3 días más tarde, Walsh se encontró con el sobreviviente, Juan Carlos Libraga, y ya no se detuvo. Dejó su casa, consiguió cédula falsa y un revólver
y ayudado por una periodista joven llamada Enriqueta Muniz, encontró a los 7. Con el resultado de su investigación edificó una pieza narrativa llamada Operación Masacre, que primero se publicó en fragmentos y luego en 1957 como libro. Reconstruyó los hechos comenzando por el momento previo a la masacre. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras, acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Presentó a los protagonistas ignorantes del mecanismo exterminador que ya se ha puesto en marcha y sobre esa falsa placidez narró la masacre. 8 años antes de que se publicara Sangre Fría de Truman Capote, el libro en el que suele colocarse el kilómetro cero de una nueva narrativa de no ficción, Walsh, sin experiencia, sin referentes, de manera clandestina, enfrentando riesgos inverosímiles para un hombre como él, un traductor, un escritor de cuentos policiales, escribió una obra magna. Si solo hubiera escrito eso y nada antes y nada después, ya hubiera sido grande. Tenía 30 años, era un investigador astuto. Su caja de herramientas rebosaba de técnicas maduras y perfidia narrativa, y dominaba un estilo que tenía en su parquedad toda su potencia. Pero hubo todavía 20 años más de vida y de escritura, eran lo mismo. Después de aquel viraje descomunal originado por una partícula literaria, una frase, ya no hubo más viraje, sino al contrario, el perfeccionamiento de una línea acerada, sin desvíos. Como un guerrero que afila su hacha, escribió otros libros periodísticos. El caso Satanovsky en 1958, Quien mató a Rosendo en 1969, y artículos extraordinarios en la revista Panorama. Publicó 2 volúmenes de cuentos, Los oficios terrestres, 1965, y Un kilo de oro, 1967, con algunos de los relatos que se consideran los mejores de la literatura argentina. Esa mujer, Cartas, Nota al pie. Dirigió el diario La CGT de los Argentinos. Fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina. Empezó a militar en las Fuerzas Armadas Peronistas y en 1973 entró en la Organización Montoneros, donde fundó el diario de noticias y organizó la agencia clandestina de noticias. Pulió hasta los goznes cada partícula de su escritura, incluso de sus diarios y sus textos políticos. En sus papeles personales escribió: durante 5 meses he vivido para mantener lo que se podía mantener de la CGT. No he escrito casi una línea para mí, no he ganado un peso para mí, he ambulado de un lado a otro, no he cuidado mi salud, no me he tomado un fin de semana. Ahora hay que vivir de una forma más racional, pensando que todo esto va a durar 10 años, 20 años, hasta que uno se muera, y que yo no soy el héroe de la historieta, sino uno más, alguien que pone un poco el hombro todos los días y cuando es necesario pone algo más que el hombro. Puso algo más que el hombro. Llevaba la escritura en el cuerpo y puso el cuerpo. El 29 de septiembre de 1976, su hija Vicky, oficial segunda de Montoneros, murió en un enfrentamiento con el ejército. Después de esa muerte, Walsh decidió salir de Buenos Aires y se fue con su compañera de entonces a una casa en la localidad de San Vicente. Allí empezó a trabajar en aquella carta que envió a los medios. Terminaba así: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno
he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Hay un comienzo, pero no hay un final. Si su vida cambió por el impacto que produjo una frase, todo lo que vino después, los libros y los artículos y las cartas y los diarios, aún irradia su potencia brutal sobre la literatura, no solo sobre la del país que lo mató. Hola, soy Rubén Valle, periodista y escritor de Mendoza. Estoy acá para contarles acerca de mi nuevo libro, que se llama Free. Es la segunda parte de una trilogía de poesía y jazz que está integrada por Mood, que fue el primer libro, sigue con Free y cierra con Loop, que estará, espero, el año que viene a disposición de los lectores. La idea de esta trilogía que se llama Jazz, que en realidad se escribe de otra manera, porque bueno, parte del juego de esta trilogía es los sonidos y basarnos en la atmósfera del jazz. Por de ahí lo de Mood, con el que empecé, que tiene que ver con eso, tratar de generar una ambientación, un clima, una atmósfera que proviene del jazz, pero que después se dispara para cualquier otro lado. Creo que la gracia del proyecto y las ventajas que ofrece la poesía de ser un mar sin límites es eso, jugar un poco con la música, pero no quedarnos en la música. O en todo caso que el lector sea el que le ponga su propia música. Así que bueno, Free es la segunda parte, lo estamos presentando en breve. Este libro, al igual que el anterior, fue editado por Libros de Piedra Infinita, de dos colegas y amigos como Fernando Toledo y Hernán Shiraghi, que además son dos grandes editores, aparte de dos grandes poetas, con lo cual creo que hay garantías de que lo que se lea va a estar a la altura de mis antecedentes y de los suyos. Así que bueno, los invito a través de Ratón de Biblioteca a escuchar estos poemas, a leerlos y compartirlos. Muchas gracias. Mutis por el foro. Artatum cae del piano y no al revés. Su herida suena afinada. En el piso su cuerpo baja un tono. El silencio les trabaja la culpa. Algo deben hacer con eso que no se sostiene, como un niño recién hecho, un trozo de carne que sangra sin reparos. El silencio sabe negociar su peculiar sinergia. Cuando las manos están en su sitio y los instrumentos invitan a esa ceremonia irrepetible, recién entonces lo omitido hace mutis por el foro, y algo estalla y todo estalla. Pompeya resurge de las cenizas, oh música, Vesubio de los indiferentes. Capitán Jazz. ¿Qué tiene de jazz la inmensidad? Una tormenta perfecta en ciernes, la ceniza de todos tus muertos lloviéndote con la intensidad de la última luciérnaga. Esa tenaz resaca trae en su armonía los restos de una banda viajera, varada como aquel libro olvidado en una isla desierta. Mientras reflota su propio Titanic, la orquesta del ahogo sigue respirando en la cima del iceberg. Llega a buen puerto como quien salva a un suicida que escribe su SOS con saliva. El capitán Jazz lo ha hecho una vez más. La música vuelve a pisar tierra firme, pero vuela. ¿Y cómo? Margarita Monjes nació en una escuela rural, la número 197, cercana a la localidad de Luis Palacios, La Salada,
y se crió en otra, la número 234, en la colonia Las Tres Marías, ambas en la comarca del Carcarañá, provincia de Santa Fe. Estudió en Rosario, donde se casó con el poeta Edgar Morisoli y nacieron sus 2 hijos, Juan Pablo y Moira. Residió en La Pampa desde 1956 en adelante. Realizó diversas publicaciones en diarios y revistas y participó en antologías poéticas. En 1987 editó un volumen de poesía, Vivir lejos de un río. En 1996, bajo el sello de Ediciones Pitangua, se publicó Historias de aquí y de allá, relatos. La misma editorial presentó en 2003 Nuevas y viejas historias, también de narrativa. En 2005, Encuentros y desencuentros de relatos y poemas. Y por último, en 2007, Nuevos y viejos poemas, una selección de poesías. Margarita Monjes perteneció a la Asociación Pampeana de Escritores desde su fundación. Falleció en Santa Rosa, La Pampa, el 30 de mayo de 2012. Ahora les voy a compartir un poema de ella. Largo encuentro, 1952-1987. Hicimos el amor en las playas, en Mar de Ajó, en las Toninas. Hicimos el amor en la espesura verde, en las islas del Paraná, frente a Campana. Hicimos el amor ante el fuego del hogar, en Toay, sobre una piel de puma. Hicimos el amor en la sierra, en los faldeos de Lihuecalel, bajo la capa del cielo. Hicimos el amor en Córdoba, en el cuarto de los cardenales azules. Hicimos el amor del Colorado al norte, del Colorado al sur. Hicimos el amor. Hicimos el amor a la mañana, a la siesta, a la noche. Hicimos el amor. Hacemos el amor en Santa Rosa, en un gran lecho cuadrado. Hicimos el amor furiosamente, alegremente hacemos el amor. Largo encuentro, no breve, cumplido sueño, viejo y joven amor fresco en el tiempo. Santa Rosa, 2 de agosto de 1987. Hola, hola mi querida Clau, hola queridos amigos y amigas de Argentina. Yo, soy Susana Oviedo y Clau me pedía que comentase el montaje Querido Haroldo que hemos presentado el día 5 en un teatro del seminario en la ciudad de Zamora, aquí en España. Y el objetivo que yo perseguí es la memoria, que no nos arrebaten ni la historia, ni a los nuestros, y que no nos arrebaten tampoco el placer de leer, porque así como lo desaparecieron a Haroldo aquel 4 de mayo del 76, que no desaparezca su obra. Fue un reto difícil artísticamente hablando, porque Haroldo no es una persona muy difundida aquí en España, entonces claro, yo tenía que hacer un montaje lo bastante atractivo, pero lo bastante sencillo también, por el tema de los recursos, para que llegara a la gente. Fue un riesgo, pero salió muy bien, estoy muy contenta, y todo el mundo está ahora, todo el mundo, mucha gente pidiendo libros, cuentos, quién era Haroldo, tratando de leerlo, acercándose a él. Fue un montaje en el que yo necesité un otro actor para que ponga una voz masculina y mi propia voz, y 2 figurantes que apoyaban unas acciones. No quiero dar todos los detalles porque espero poder hacerlo en Buenos Aires. La idea fue proyectar fotos que cuenten algo, imágenes de Haroldo, pero lo que yo quería fundamentalmente que llegase era su tremenda ternura y su gran capacidad literaria, porque era uno de los grandes.
Así que estructuramos el montaje de una manera difícil, todos con textos de Haroldo, salvo un texto de Gabriel García Márquez, que hace una pequeña reseña sobre quién era Haroldo y cómo fue su muerte o su desaparición, pero que luego se confirma que fue muerte. Y elegimos fragmentos de obras y también algunos sonidos para que apoyaran los relatos. Y algo muy difícil, un cuento como un león, que lo van a escuchar en la voz de este joven actor que se llama Fede Marzullo, y el cuento Balada del Álamo Carolina, que lo narro yo. A la gente le emocionó mucho un texto como el otro, y como te digo, son textos largos, si bien fragmentamos algunas partes, pero son textos largos. La gente estuvo atendiendo, emocionándose y luego pidiendo más literatura de Haroldo. Creo que es la misión cumplida cuando tú presentas artísticamente algo y tienes un mensaje claro. Creo que tener claro el objetivo es lo que nos ayuda a crear, nos ayuda a resistir. Y este oficio mío de ser actriz es para mí un placer meterme en el aspecto creador para contar los mensajes que deben llegar, que no nos arranquen la memoria, que sabemos en qué lugar del mundo estamos. Y si lo hacemos con belleza, mejor va el mensaje. Porque como decía Javier Egea, el poeta español, la ternura es nuestra, es de los rojos. Venga, un abrazo y un beso, y espero poder presentar, querido Haroldo, antes que termine este año, que es el centenario de Haroldo, hubiera cumplido 100 años, espero poder presentarlo allí, en Buenos Aires. Un beso a todos. Muchas gracias. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació aquí mismo, aunque el álamo Carolina viene mediante estaca, pero este creció solo. Asomó un día sobre la tierra, un pastito más, un miserable pastito, y él creyó que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos, se hinchó por dentro y sintió dentro de él como un camino. Todavía no sabía lo que era un camino. Lo supo al año siguiente, cuando los pastos quedaron más abajo, y detrás de los pastos vio el alambrado, y detrás del alambrado vio un camino. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto sintió que su cuerpo se hinchaba y una parte de él no siguió para arriba, se torció a un costado. Y ahora es un viejo álamo Carolina, porque han pasado 12 años, si no lleva mal la cuenta. Que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos. Por esos días me escribió una carta a Bogotá, en la cual era evidente su estado de tensión. Marta y yo vivimos prácticamente como bandoleros, decía, ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave. Y terminaba, abajo va mi dirección, por si sigo vivo. Esa dirección era la de su casa alquilada en Villa Crespo, donde siguió viviendo sin precauciones de ninguna clase, hasta que un comando de 6 hombres armados le asaltó a medianoche, 9 meses después de la primera advertencia, y se lo llevaron vendado y amarrado de pies y manos y lo hicieron desaparecer para siempre. Mari, saludando a todas las personas, a toda la gente querida del Merihuichan Mapu, de los 4 soportes de la tierra, de las 4 esquinas de la tierra. Mi nombre es Fabio Inalef y feliz de comunicarme nuevamente con ustedes para proseguir, para hablar de arte, hablar de cultura, de escritura, desde mi punto de vista intercultural, una escritura con una diversidad nativa, indígena, mapuche. Hablar de arte intercultural, de cultura y escritura, cómo se desarrolla, ¿no?
Es tan importante que avancemos y alcemos nuestras voces, las voces interculturales de lo que es la escritura, del avance de la cuestión literaria, ya que sabemos que nuestra voz es oral, la oralidad, la importancia de la oralidad en la literatura de los pueblos nativos americanos. La voz que surge, que va, que nace desde el corazón, irradia todo nuestro cuerpo, no como hechos aleatorios, sino como una simbiosis de tiempos que avanzan en el terreno, en el campo, en esa senda del caminar que avanzamos. Van pasando los años, los ciclos, y seguimos insistiendo en que se deben levantar todas las voces, todas las luces. Levantar la voz con amor, no con violencia. Las luchas se vencen con razón y con amor. Un texto puede hablar de amor, pero no del amor platónico de una cancioncita de amor, sino del amor hacia el otro, el amor hacia la tierra, hacia el Mapu, hacia el universo todo. Eso es precisamente lo que uno intenta humildemente desde el alma transmitir a través de la oralidad. Hoy palabra escrita, porque es importante también si uno escribe bilingüe, en mi caso idioma mapuche, mapuche-zungún, e idioma español, winca-zugún, es importante que llegue esa forma también de ver las cosas cuando uno escribe en su idioma nativo. Difiere absolutamente del español. Y en las traducciones se pierden muchos conceptos de lo que uno intentó decir o el texto intentó manifestar. Eso es lo que el texto dio a parir desde el vientre de la tierra. Y en esas voces manifestamos. Les envío 2 fuertes abrazos azules a todos, a todas las personas. Y nos estamos encontrando ahí, donde se crucen los vientos. Fabio Unalef, Peucayal. Hasta el encuentro. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, en esta oportunidad que voy a hablar sobre la presentación de mi libro número 19, Cuentos de Amor y Sal, aprovecho la oportunidad para mandar un afectuoso saludo al programa Ratón de Biblioteca. Un gran saludo para todos los oyentes. Al respecto de este cuento, que lo presenté el viernes 30 del mes pasado, en la sala Dr. Humberto Herrera de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con un público muy especial y selecto, que eran los estudiantes, en su mayoría, de la licenciatura en Letras que se dicta en la Facultad de Humanidades, Ciencias y Sociales de la Salud en la UNCE. Los estudiantes avanzados fueron los que presentaron el libro junto con la licenciada Elsa Dana, que es la coordinadora de la carrera. Y este cuento, Cuentos de Amor y Sal, tiene 2 partes. Una que se denomina,
Historias en las costas marinas. Y la segunda parte se llama Huguino, el hijo del monte. Bueno, el que escucha en primera instancia cuentos de amor y sal se puede imaginar diferentes contextos y diferentes historias. Son cuentos. ¿Por qué amor y sal? Porque el amor está presente en todos los cuentos, en todo el texto, y la sal hace referencia a la sal marina, a la sal del mar, en esta oportunidad todo lo que es la costa atlántica, y también a la sal del monte, a la sal del salitral santiagueño, del salitral norteño del país. Hay un hilo conductor ahí que se refiere a estas historias fantásticas que yo trato de poner en conocimiento de todos los lectores. Siempre con alguna incógnita por descubrir y que durante el desarrollo trato de despistar al lector para que no adivine cuál es el remate, cuál es el final del cuento. Siempre marcados en lo que es la literatura fantástica. Es así que puedo hacer referencia a algunos cuentos. ¿Cómo lo inicio al libro? Con un cuento que narra un joven, en este caso es Víctor Hugo Ledesma, que está cruzando la Peralta Ramos en Mar del Plata y siente el pedido de un susurro de voz de un señor no vidente, pidiendo por favor cruzar, cuando el semáforo lo permitía, cruzar de un lado a otro de las aceras. Posa su mano en mi hombro y camino yo orientándole para que cruce esa avenida tan pero tan transitada, sobre todo a las 11 de la mañana en el verano, donde son cientos de autos los que transitan por esos lugares. Es así que lo llevo de un semáforo a otro y en el momento nos despedimos. Nos despedimos amigablemente. Para mí fue una situación de mucha emoción. Y entonces inicio con un pequeño relato este libro que me colma de satisfacciones. Voy a leer brevemente el texto que está en la contratapa. Les decía, al respecto de ese primer cuento que da inicio al texto, el agua salada golpea la roca y me baña cada vez que se eleva para llegar al cielo. Huguino piensa, recuerda, llora, ríe, canta, silba, grita, dormita, bosteza, mastica un pan de pobre salpicado por las olas enojadas que en vano reclaman justicia. La experiencia reciente lo puso sensible. Sal del monte, en el mar. ¿Cómo puede él caminar la vida sin ver? ¿Cómo disfruta del paisaje si sus ojos están ciegos? ¿Qué es lo que pasa en la otredad que mata porque sí? Tengo que contar muchas historias, dar testimonio. Tal vez así se calme mi angustia. Tanta muerte injusta, tanta pobreza, marchita el ánimo. No pude, no supe, no quise utilizarme, aunque seguiré intentándolo. Este es un resumen del amor que describo en este libro. Las personas que tengan interés en contactarse conmigo, saber de mi obra, que necesiten el PDF de algunos de los 19 libros, como les decía, lo pueden hacer en el Facebook a través de Víctor Hugo Ledesma. También tengo muchos de los videos en YouTube. Muchísimas gracias.